hermano, para enseñarle a los demás acerca del que es el rey sobre toda la tierra y el rey del universo, pero que también es pastor. Cuando David en el Salmo 23 dijo, Jehová es mi pastor, estaba diciendo de quién había aprendido él cuando su papá lo mandaba a cuidar el rebaño. Jehová es mi pastor, nada me falta. Entonces aprendió que cuando uno cumple la función de pastor, tiene, hermano, que velar, porque al rebaño nada le falta. Amén. Si un padre es pastor, le va a enseñar a su hijo a ser pastor en casa. Pero el punto, hermano, es de que la enseñanza ayer fue que en casa se aprende a servir. David aprendió sirviéndole a su padre, cuidando las ovejas de su padre, haciendo ese trabajo, ese servicio. Ahí aprendió David a servir. Hermano, y su servicio era tan bueno que Saúl, el rey de Israel, escuchó testimonio acerca de David. Mire, Saúl estaba pasando un momento muy terrible en su vida. Hermano, usted sabe que el Señor desechó a Saúl del reino. Usted sabe que el pecado de Saúl fue desobedecer y no prestar atención. Ese fue el pecado. El Señor le dio una orden y no la atendió. El Señor le habló y no le prestó atención. No le penetraron las palabras del Señor en el oído a Saúl. No prestó atención. Entonces fue desechado. Y hermano, la condición espiritual de Saúl era terrible. Porque un espíritu malo, el espíritu era malo, pero era de parte de Dios que llegaba a donde estaba Saúl y lo atormentaba. Entonces, hermano, yo no sé si Saúl no dormía. Tal vez pasaba noches en vela, ansioso, angustiado, qué sé yo, hermano, no podía conciliar el sueño, porque un espíritu malo lo atormentaba. Entonces le dieron testimonio de David, le dijeron, yo conozco a un muchachito que sabe tocar el arpa. ¿Por qué no lo traes y que toque el arpa para ti? Estoy parafraseando y estoy resumiendo. Usted puede leer el contexto aquí en ese capítulo 16. Ahí se mencionan varias virtudes de David. ¿Dónde las desarrolló? En casa, cuidando ovejas. Ahí aprendió a ser valiente, ahí aprendió a ser fuerte, hermano. Bueno, lo de guapo, eso ya lo traía, hermano, en sus genes, pero la fortaleza, el ser un hombre de guerra, él lo aprendió peleando contra el oso y el león cuando salía en defensa de las ovejas de su padre. Sirviéndole a su padre, aprendió a ser guerrero. Sirviéndole a su padre, aprendió a ser fuerte. Sirviéndole a su padre, aprendió a ser valiente. Y además de eso, sabía, hermano, ejecutar el arpa. Entonces Isaí escuchó ese testimonio. Envió mensajeros a Isaí y le dijo, envíame a tu hijo. No cualquiera, el que está con el rebaño. Hermano, yo me detengo un momentito para decir algo. Mire, a veces en los privilegios que pudieran parecer, hermano, los más humillantes, están las mejores enseñanzas. Y hermano, y quienes cierto tipo de servicio entre la iglesia no lo quieren hacer. No, ellos quieren eminencia. Pero en lo reservado, en lo secreto, en el anonimato, a veces se aprende más. Aleluya. Bueno, entonces no mandaron a llamar a cualquiera de los hijos de Isaí, mandaron a traer al que estaba con el rebaño.
Tal vez a sus demás hermanos eso les parecía insignificante, para David no. Ahí, esa era su escuela. Tomó Isaí un asno, dice, cargado de pan, un odre de vino y un cabrito. Mire, yo tengo que salirme de acá, hermano, para que veamos otras cosas mejor. El primer libro de Samuel, ¿verdad? 16. Qué bueno que el Señor lo trajo hoy, hermano. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Qué verso estábamos leyendo? Aleluya. Leamos ahora desde el 14. Mire lo que dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Eso ya se lo había contado, ¿verdad? Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos, un joven, y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Entonces sabía tocar, era el requisito que estaban pidiendo para contratar escudero. Sabía tocar. Pero dice ahí, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, sabio en su hablar, prudente en su hablar, hombre bien parecido. Y la mayor virtud en el currículum de David, hermano, en su hoja de vida, era de que el Señor estaba con él. ¿Cuántas virtudes podemos ver aquí? Sabe tocar, 1, poderoso, 2, valiente, 3, hombre de guerra, 4, prudente en su hablar, 5, hombre bien parecido, 6, y el Señor está con él, 7. Aleluya. Es que, hermano, la perfección la va a dar la presencia del Señor continua en nuestra vida. Qué currículum, ¿verdad? Hermano, cuando alguien tiene una hoja de vida, hermano, de ese calibre, un currículum de ese calibre, a veces ya no quiere hacer mandados. Llega a pedir un trabajo y quiere trabajo de jefe, porque él ya no está para estar barriendo, ¿verdad? Sin embargo, le voy a contar por qué leímos esto. Sigamos acá en el verso 19 para no perder el contexto. Entonces Saúl envió mensajero a Isaí, dijo: envíame a tu hijo David. ¿A quién? El guapo, sí, ¿verdad? ¿Quién? El poderoso, sí, el valiente, sí, el prudente en su hablar, también, el que sabe tocar, sí, pero el que tiene al Señor con él. Mándamelo. Envíame a tu hijo, el que está con el rebaño. Entonces, la primera asignación que le hicieron a David fue hacer los mandados. Hermano, alguien quiere ser director de alabanza, pero no quiere levantar una bocina. Y a veces, hermano, para ir a ministrar hay que cargar las bocinas. Quiere dirigir alabanza, pero no quiere recoger su cable. Y aunque es de él, bueno, ahora que son propios los cables, ahora sí se recogen. Vivimos un tiempo, hermano, en que todo el equipo era de la iglesia y ahí se quedan tirados los micrófonos y los cables. ¿Sí? Ahora, perdone, estamos hablando de David, no de nadie acá de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, no importando su currículum, pues hizo los mandados también David, pero no cualquier mandado. Porque, hermano, a uno le pueden hacer una asignación como esa. Ya que vas para allá, llévate esto. Hermano, pero mire, David no llevaba cualquier cosa. Llevaba, como parte de la asignación, pan, llevaba un odre de vino y un cabrito. Y definitivamente eso se lo llevaba a Saúl. Y le iba a ayudar en la administración, porque él iba a ir a administrar a aquel rey atormentado por un espíritu malo.
Y para eso necesitaba pan, palabra, necesitaba vino, espíritu, y necesitaba, hermano, cabrito para el sacrificio, adoración. Y los envió Saúl, dice, con su hijo, lo envió a Saúl con su hijo David. Bueno, los elementos esos. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Amén. ¿Dónde aprendió a servir? En la casa de su padre. ¿Y a dónde lo llevó el Señor a servir? A la casa del rey. Y como hombre de confianza, como escudero, como alguien que iba a estar a la par del rey para cuidar del rey. ¿Y sabe qué aprendió en ese servicio David? A ser fiel hasta el final. A ser fiel hasta el final. Entonces estamos en primer libro de Samuel, capítulo 16, ¿verdad? Amén. Leímos, me salí de la presentación para mostrarle que aunque David tenía un buen currículum, hermano, no le importaba hacer otro tipo de tareas. No era alguien altivo, no era arrogante, no era prepotente, no era abusivo. Era un hombre humilde, dispuesto a servir. Hermano, y el que está dispuesto a servir, encuentra gracia y es muy amado. Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Pero estábamos en que aprendió fidelidad. Amén. Entonces regresemos a la presentación. Recuerde, el tema es escenarios proféticos. Solo le estoy contando lo que platicamos ayer, ¿verdad? En el servicio de hogar. Y se lo cuento para que tal vez brote en su corazón aquel anhelo de ir. Hermano, porque, por ejemplo, mejor no digo nada. Podría, ¿verdad? Alguien que está en la alabanza decirle, hermano, si usted no va al servicio de hogar, ya no ministra alabanza. Y le aseguro, hermano, que alguien que ama mucho su privilegio va a ir al servicio de hogar para que lo dejen ministrar alabanza. Pero las cosas no estarían bien, no sería correcto, porque no se estaría buscando al Señor porque se quiere encontrar al Señor, sino porque aman el privilegio antes que a Dios. Entonces lo hemos dejado hasta el momento, voluntariamente. Bueno, pero no ese es el tema, ¿verdad? No es el servicio que se aprende en casa, sino es escenarios proféticos. Acompáñeme ahora, siempre en el primer libro de Samuel, solo que en el capítulo 24, el verso que mira ahí en pantalla. Amén. Gloria a Dios. Leamos. Dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. ¿Sabe quién está hablando? David. ¿Y a quién se está dirigiendo? A Saúl. Entonces, hermano, la relación entre David y Saúl en ese momento no era buena, porque Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. En parte, hermano, por celos. En parte, por envidia. ¿Cómo es de que aquel al que amó y lo dejó a su servicio ahora lo estaba persiguiendo? ¿Qué pasó? Lo que pasó, hermano, en parte fue que David salía a la batalla y David mataba a sus 10,000. Era un hombre victorioso, hermano. Y cuando regresaba a Jerusalén, entonces cantaban, hermano, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Y qué dijo Saúl? Ya solo falta que quiera el reino, y ni siquiera sabía que ya lo tenía.
Y no porque David lo anhelara, sino porque el Señor encontró en David un corazón conforme al corazón de Dios. Pero entonces Saúl quería, hermano, matar a David. Y no estamos en el capítulo 16, estamos en el capítulo 24. Muchas cosas habían sucedido. Hermano, cuando fue llamado David al servicio de Saúl, y Saúl lo amó y lo puso por escudero para que estuviera con él como hombre de confianza, hermano, cuando ocurrió eso, cuando se dio ese momento, quizás no se imaginaban lo que habría de venir después. Porque entre el capítulo 16 y el capítulo 24 muchos eventos sucedieron. Pero aunque, hermano, ocurrieron muchas cosas, y aquel que amó primero a David después lo aborreció por sus celos y por su envidia, hermano, pues muchas cosas habían acontecido entre esos eventos, entre esos escenarios. Muchas cosas pasan de un tiempo a otro. Hace cientos de años un hombre llamado Daniel dijo: y la ciencia se aumentará. Y estamos viviendo un tiempo en el que la ciencia se aumentó. Aunque las cosas tarden en ocurrir, hermano, en los escenarios proféticos van a suceder. Entonces el tema que yo le estoy empezando a compartir ahorita, hermano, tuvo su origen en esa impartición de la palabra el día de ayer. Basándome en el hecho de que en el primer libro de Samuel ocurrió algo, se dio un escenario, hermano, donde David había sido puesto al servicio del rey y donde David, que había aprendido en su casa fidelidad, la puso en práctica con Saúl y la puso en práctica en medio de las circunstancias más difíciles. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 24. Saúl perseguía a David. David tuvo oportunidad de matar a Saúl y lo incitaban para que lo matara, pero no lo hizo, porque aquel que fue llamado como escudero, y un escudero debe ser un fiel servidor, aprendió fidelidad y se mantuvo fiel aún con su perseguidor. Si quiere vemos un poquito más del contexto acá. Capítulo 24. No se preocupe, no vamos a hacer vigilia. Gloria a Dios. Verso 11, pero leamos antes. Dice: y aconteció, verso 1, capítulo 24, que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Poniéndolo, hermano, parafraseando un poquito esto, Saúl iba persiguiendo a David con 3,000 hombres, pero le dieron ganas de ir al baño. Y no habían baños, hermano, como los que se ponen allá en el retiro, ¿verdad? No habían servicios sanitarios exclusivos para el rey. Hermano, usted se metió a una cueva, dice que iba a hacer sus necesidades. Hermano, una persona cuando va a hacer sus necesidades, ¿entra acompañado con 3,000 al baño? No, hermano, Saúl dejó a los 3,000 afuera y entró él solo a la cueva. Y en la cueva estaba David con sus hombres. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Bíblicos se pusieron los hombres de David, hermano. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Miren, no se acercó, a pesar de que lo estaban incitando a matar al rey, no lo mató. Solo se acercó despacio, a escondidas, mientras él estaba descuidado,
y le cortó la orilla del manto a Saúl. Saúl ni se dio cuenta. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es ungido del Señor. Hermano, ¿será que era buena gente Saúl? Si quería matar a David. No, hermano, pero era el ungido del Señor. Y solo con el hecho de haber cortado el borde del manto, David fue redarguido. Porque, hermano, ¿cómo se va a levantar mano contra un ungido del Señor? A menos que se tenga ya cauterizada la conciencia, o que el espíritu esté contristado, hermano. Pues si eso es así, pues ya no vamos a ser redarguidos. Por muy mala que nos parezca la persona, si es un ungido del Señor, no podemos levantar nuestra mano contra un ungido del Señor. Mire, Pablo vivió una situación similar. Hermano, a Pablo el sumo sacerdote lo abofeteó, pero Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Es cuando le dieron la cachetada, hermano, ¿quién se pone contento si lo cachetea? Pablo le dijo: me haces eso a mí, tu pared blanqueada. Y entonces le dice: es el sumo sacerdote. Y entonces se disculpa Pablo diciendo: no lo sabía. Porque algo que sí sabía Pablo es de que no podía levantar su mano contra alguien que había sido puesto por Dios. Bueno, dice verso 7, David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Hermano, fiel a alguien que lo estaba persiguiendo. Saúl mismo lo puso por escudero, hermano, y David se tomó el cargo a pecho. Soy hombre de confianza. Me dieron un cargo al que se les da a los fieles. Yo tengo que ser fiel hasta la muerte. Y así fue. Porque aún ahí, David siguió siendo escudero, cuidándole las espaldas a Saúl. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿cuándo está ocurriendo esto? Mucho tiempo después de aquel escenario del capítulo 16. Hay cosas, hermano, que van a ser demandadas de nosotros un tiempo después. El Señor nos habla, nos pone en algo, hace algo con nosotros, hermano, y no necesariamente es de inmediato. Hay cosas que van a ocurrir después, y así ocurren los escenarios proféticos, hermano. Hay ocasiones en las que el Señor habla, hermano, y nosotros quisiéramos que las cosas se dieran en nuestro tiempo, pero hay un tiempo determinado por Dios. El Señor puso a David como hombre fiel, y él fue fiel en todo tiempo. Y su fidelidad se puso a prueba mucho tiempo después. No cuando andaban de cuates con Saúl, sino cuando su relación no era muy buena. Yo digo que David aprendió de Dios. Porque, hermano, muchas veces nosotros hemos sido infieles al Señor y Él permanece fiel. Hermano, Saúl fue infiel con David y David permaneció fiel. Tuvo oportunidad de venganza por causa de la persecución y no se vengó. Le cuidó las espaldas a Saúl. El Señor habla. El Señor determina algo en nuestras vidas. Hermano, y de repente, cuando ya estamos descuidados, podría venir la demanda de aquello que se nos habló. Entonces tenemos, hermano, que estar atentos a los escenarios proféticos.
Entonces, a partir de esto, viendo lo que ocurrió entre un tiempo y otro, surgió el tema del día de hoy, los escenarios proféticos. Entonces regresemos a la presentación. Ya tengo 7 minutos. Acompáñenme a este pasaje, un pasaje que leímos recientemente. ¿Lo ve en pantalla? ¿Sí? También búsquelo en su Biblia. Aunque al empezar a leer usted se recordará, ¿verdad? Se recordará el tema de un recambio ministerial. Eliseo, un recambio ministerial. Pero el tema ahora es escenarios proféticos. Leamos, dice el verso 16. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Recordando un poquito lo que ya compartimos, hermano, ¿qué le ordenó el Señor a Elías? Ungir a 3 personas. A un nuevo rey sobre Asiria, a un nuevo rey sobre Israel y a un nuevo profeta en lugar de él. ¿Qué fue lo que logró hacer Elías? Ungir a Eliseo. Pero ¿ungió él a Jehú? No. Quien lo ungió fue Eliseo. Y entonces hablamos recientemente, hermano, que el ministro puede ser cambiado, pero el propósito de Dios no va a ser cambiado. Hermano, mire, si el Señor tiene un propósito para usted y ese propósito el Señor me permite dárselo a conocer yo y usted no me cree, usted se puede ir a otro lugar buscando cambiar de ministro y va a llegar a ese otro lugar y el Señor le va a hablar lo mismo, porque aunque se cambie de ministro, el propósito del Señor va a seguir igual. Y eso tiene, hermano, como una analogía en aquel dicho de que el enfermo, aunque se cambie de cama, ¿verdad?, no se cura. Se necesita algo más que eso. Bueno, pero entonces, hermano, a Elías le dijeron unge a Eliseo, pero también le dijeron unge a Jehú, pero no lo ungió él. ¿Quién ungió a Jehú? Veamos. El libro de Reyes, capítulo 19. Veamos quién ungió a Jehú. Entonces ahora estamos en Segundo de Reyes, capítulo 9. Si lo viéramos en función de los capítulos, ¿cuántos capítulos pasaron? 19, 20, 21, 22 y ya vamos hasta el 9 de Segundo de Reyes. 9 más 4, cabal, ¿verdad? Cuando llegó, dice, he aquí los capitanes del ejército estaban sentados. Y él dijo, capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo, ¿para cuál de nosotros? Y él dijo, para ti, capitán. Entonces él se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. ¿Cuándo se dio la profecía? Hermano, el escenario profético trasciende generaciones. Porque en tiempos de Elías se dio la profecía, en tiempo de Elías se dio la asignación, había que ungir a Jehú como rey sobre Israel. Pero creo que dije mal, ¿verdad? A Elías el Señor se lo llevó sin ver muerte. ¿En qué se lo llevó? Pregunta capciosa, ¿en un carro de fuego o en un torbellino?
en tu reino. Bueno, es de leer, ¿verdad?, el arrebatamiento de Elías. Entonces, hermano, cuando Elías fue arrebatado, dejó caer su manto. Y como el manto era la asignación, entonces lo recogió Eliseo y empezó a hacer milagros. Y uno de los primeros que hizo fue tomar el manto, doblar las aguas del Jordán, el Jordán se secó y regresó Eliseo ya a cumplir la asignación profética. Bueno, entonces uno podría decir, Eliseo es el que va a ungir a Jehú. Pero sucede de que no es Eliseo, sino que Eliseo designa, da una autoridad delegada a un joven profeta, a un mancebo, a un jovencito, tal vez inexperto, le dice, toma una redoma, un frasco con aceite y ve a donde está Jehú y úngelo por rey sobre Israel. Tú solo le derramas el aceite y sales corriendo. Eso lo vimos recientemente, ¿verdad? Entonces aquel hombre llegó y mire, Jehú era un capitán, no era un príncipe, ahí dice que era un capitán. Porque en ejercicio, hermano, en el reinado ya no estaba Acab, estaba un hijo de Acab. Se presenta el joven, pregunta entre los capitanes y dice, tengo un mensaje para ti, capitán. ¿Quién? Jehú. Entonces se van, verso 6, entonces él se levantó y entró en la casa y el joven derramó el aceite y ungió a Jehú. Hermano, aunque las cosas tarden en cumplirse según nuestra perspectiva, se van a cumplir. Y cuando ungieron, cuando dieron la orden de ungir a Jehú, fue dicho, hermano, que si alguien escapaba de Hazael, el que iba a ser ungido por rey de Asiria, entonces Jehú lo iba a destruir a espada. Y si alguien escapaba de Jehú, entonces, hermano, Eliseo era el que lo iba a terminar. O sea que en ese recambio que el Señor hizo, hermano, persistía el propósito del Señor. Porque el Señor había determinado, hermano, destruir a aquellos. Espíritu Santo, ven y lléname. Haz lo que tú quieras, llena todo mi ser. Espíritu